Esta meditación tiene por nombre el oído del discípulo, la mansedumbre que nace del Evangelio. El verso espada de esta semana lo tenemos en Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20. No era difícil, si alguien se anima a decirlo, lo puede decir, si no algún hermano que lo quiera leer. ¿Alguien lo pudo memorizar? ¿No? Bueno, a ver, ahí nuestro hermano Martín lo va a compartir con el micrófono. Gracias. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver un poquito del contexto. La carta de Santiago es una carta práctica, pero es profundamente teológica. ¿Y a quién está dirigida? Fíjense que dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Son creyentes judíos que sufrían pruebas y persecución. Y el propósito de la carta de Santiago no es enseñar cómo ser salvos. Fíjense que está hablando a los hermanos. Fíjense cómo empieza nuestro verso espada. Por esto, mis amados hermanos. Entonces, lo que nos enseña es cómo debe vivir el que ha sido regenerado por la palabra de verdad. Como dice el versículo 18 del capítulo 1 que estamos viendo, fíjense que dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, el Evangelio. Y en los versículos 19 y 20, que son lo que nos toca, explica cómo vive alguien que ha sido hecho nuevo por esa palabra. Alguien que escucha antes de hablar y que domina su ira porque ha sido transformado por la gracia del Señor. Ahora en el verso espada propiamente dicho, empieza, todo hombre sea pronto para oír. Ahí el verbo oír no está hablando de escuchar un sonido, es prestar atención con humildad y disposición a obedecer la palabra de Dios. En el contexto, Santiago viene hablando de la palabra que da vida y luego exhorta a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Fíjense el versículo 21. La palabra implantada, esa palabra quiere decir que está incrustada, que está arraigada en su ser más profundo. Por tanto, el verdadero creyente se distingue por su docilidad espiritual. Cristo mismo es nuestro ejemplo supremo, hermanos. Fíjense, Isaías 50, versículo 4, profetiza del siervo del Señor. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jesús fue el oyente perfecto del Padre. Él obedecía su voluntad con prontitud, incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. Filipenses 2:8, ¿no? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así, hermanos, el creyente que vive en Cristo debe tener el oído abierto para oír la palabra y no el puño cerrado para imponer, ¿no?, nuestro punto de vista humano. Después dice que tiene que ser tardo para hablar. El Señor nos dio 2 oídos y una boca. La rapidez para hablar, ¿saben qué, hermanos? Es una señal de orgullo y falta de dominio propio. Santiago advierte que la lengua es un fuego en el capítulo 3, versículo 6, y que el hombre perfecto es aquel quien puede refrenarla. Santiago 3, 2. Vamos a ir ahí. Santiago 3, ahí nomás cerquita, 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Ven cómo dice? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ser tardo para hablar no significa indiferencia, sino hablar con sabiduría, después de escuchar bien y meditar en la verdad. Jesús mismo fue tardo para hablar en su juicio. Cuando lo acusaban falsamente, Él guardó silencio. En Mateo 26, 63, Jesús callaba.
no porque era débil, sino porque confiaba en el Padre que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ven? El silencio de Cristo, hermanos, fue su triunfo. Él calló para llevar nuestra condena y habló solo para perdonar. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué aplicación le podemos dar? El Evangelio nos enseña que Dios no nos salvó por nuestra elocuencia, sino por la palabra encarnada, Cristo mismo. Por eso el creyente que vive del Evangelio aprende a dominar su lengua, no para ganar discusiones, sino para reflejar el carácter de Cristo. Luego sigue diciendo, tardo para airarse. Santiago no condena toda la ira. Jesús se indignó ante la hipocresía y el pecado, pero distingue la ira humana de la ira santa. La nuestra ira, dice, no obra la justicia de Dios. En cambio, la ira del hombre, ¿de dónde brota? Brota de nuestra ira la soberbia, el deseo de querer controlar, pero la justicia de Dios se manifiesta en la cruz, donde Cristo soportó la ira divina para darnos paz. Por eso quien ha sido reconciliado por la cruz no puede vivir esclavo de su enojo. Efesios 4, 26 al 27 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Proverbios 14, 29 añade, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. En otras palabras, hermanos, la mansedumbre es una evidencia del nuevo nacimiento. No es debilidad, sino poder bajo control, el poder del Espíritu que domina nuestro corazón. ¿Cómo lo conectamos con Cristo? Cristo es el modelo y la fuente de este carácter transformado. Cristo fue pronto para oír porque vivía en comunión con el Padre. Dije en Juan 8:28, dice Jesús, no hago nada por mi propia cuenta. Tardo para hablar porque su palabra siempre era verdadera y oportuna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tardo para airarse porque su paciencia nos salvó. Él no descargó su ira sobre nosotros, sino que la llevó sobre sí mismo, el siervo sufriente en Isaías 53:5. Así que este texto no es solo una exhortación moral, sino es un llamado a reflejar el carácter de Cristo que habita en nosotros. Hermanos, el creyente no domina su lengua ni su temperamento por disciplina humana, sino porque la palabra implantada está obrando en su corazón. ¿Cómo podemos aplicar en nuestra familia este texto? Hermanos, seamos pronto para oír a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Escuchar con gracia abre más puertas que hablar con ira. En la iglesia, escuchemos antes de opinar o corregir. Que tu palabra sea, como vimos hace unos domingos atrás, sazonada con sal, reflejando la gracia de Cristo. En las pruebas, no respondamos con enojo al dolor o a la injusticia. Recordemos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la cruz sí lo hace. Hermano, ¿qué gobierna tu corazón? ¿Tu enojo, tus palabras apresuradas o la palabra implantada que te dio vida? Solo Cristo puede transformar el corazón humano hasta hacerlo tardo para airarse. Él escuchó al Padre, guardó silencio ante los hombres y derramó su sangre para reconciliarnos. Por eso hoy podés venir a Él confesando tu impaciencia, tu enojo, tus palabras hirientes y hallar perdón y poder para ser un reflejo vivo de su mansedumbre. En conclusión, hermanos, la fe viva no solo se ve en lo que creemos, sino en cómo oímos, hablamos y cómo respondemos. Recordemos que la fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un corazón regenerado escucha la palabra,
habla con sabiduría y se domina con mansedumbre. Esa es la evidencia de una vida donde Cristo reina y la justicia de Dios se manifiesta. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y para la próxima semana vamos a cambiar la liturgia en cuanto al verso espada. No lo vamos a dar más como tal. Sí es importante seguir con la memorización. En la página de Factverse, que es donde es un ministerio de John Piper, que están todos los versos espada. Esto dura 5 años. Está el plan anual de cada uno de esos años. Pero está bueno que sigan memorizándolo. Lo que vamos a hacer ahora es, cuando hagamos la lectura de la palabra, vamos a hacer una meditación sobre lo que leímos. Vamos a empezar con Cantar de los Cantares el próximo domingo, si el Señor lo permite. Igualmente les paso el verso espada para memorizar en la semana. Dice así la palabra del Señor. Está en 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Permítame orar una vez más. Padre, te damos gracias por este texto, Señor, que nos confronta con a veces nuestra ira, Señor, y nos enseña que el Evangelio, que eres tú en nosotros obrando. Por eso le pedía a los hermanos si podíamos cantar esta alabanza. Eres tú obrando, santificándonos, transformándonos, Señor. Es la obra de tu Espíritu Santo la que hace, Señor, que no seamos nosotros los que a veces respondemos de una manera que a ti no te agrada. Te pedimos que nos perdones, que nos sigas transformando al carácter de Jesucristo, que eso es lo que nos quiere decir este pasaje, que seas tú obrando en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.